próximo 5 de febrero acudiremos nuevamente a las urnas y, entre otras cosas, a votar por la consulta popular. Parece ser que a la clase política le ha quedado pues un poco distante hacer clic con la juventud. Aquí vamos a tratar de hacerlo. Buenas noches, bye. Andrea, ¿cómo estás? Y efectivamente, un poco la intención de este programa es que usted, amigo televidente, cabeza de hogar, madres, jóvenes, la familia en general pueda entender un poco a través de unos especialistas que vamos a invitar cada jueves para que efectivamente puedan entender un poco de qué va esto de la consulta popular. Así es, estaremos hablando sobre todas las 8 preguntas que usted encontrará el próximo 5 de febrero para que usted vaya a la consulta bien informado. Aquí iniciamos. Muy bien, y como lo habíamos comentado anteriormente, hoy nos concentraremos en 2 preguntas respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a desmenuzarlo, Bay. Sí, sobre todo entender esto de participación ciudadana. Recordemos que este organismo nació en el 2008, luego de la Constitución de Montecristi, y tiene entre sus atribuciones la elección o designación de algunas autoridades de control. Es lo que vamos precisamente a tratar de interpretar con nuestros especialistas. Andrea, ¿quiénes son? Así es, que ya se encuentran con nosotros. Muy buenas noches y bienvenidos. Está con nosotros André Benavides. Él es constitucionalista y docente universitario de la UID. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, doctor. También nos acompaña la abogada Natalie Pernet, es activista de equidad de género y también tiene una organización dedicada a la reinserción laboral de víctimas de violencia, denominada PEVA. Abogada Natalie Pernet, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Así es, y con esto pues vamos a ver cuál será la primera pregunta que usted va a encontrar en la consulta popular respecto al Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta es, si me ayuda entonces producción a poderla mirar y poderles comentar. Esta es la pregunta 5 de la consulta popular, que habla respecto del Consejo de Participación Ciudadana. Entre otras cosas, lo que dice, y antes de que me la pongan ya en pantalla, es si queremos o no que se le quiten una designación o digamos la competencia de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Producción, ¿me confirma si ya tenemos entonces la claqueta? Vamos a verla entonces. ¿Está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público a través de la Asamblea Nacional? Bueno, Andrea, y seguramente los chicos que nos ven ahora en pantalla y seguramente cualquier ciudadano de a pie que se sintoniza con nosotros, y gracias por acompañarnos como siempre hasta ahora. Bueno, ¿para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana? Yo la verdad que hasta ahora no lo entiendo muy bien, a pesar de que lo hemos estudiado y leído luego de la Constitución de Montecristi. Dicen los especialistas que es para que los ciudadanos, tú y yo y todos los que nos están escuchando y nos ven hasta ahora, participemos, pero no he conocido a nadie que ha podido participar. Y además también tiene una atribución de, digamos, controlar, una especie de Contraloría Social. Así es. Pero vamos a ver si efectivamente eso se ha cumplido. Muy bien, vamos a quitarnos un poco los formalismos y estos tecnicismos que tenemos también para referirnos a este tipo de instituciones. Salimos a la calle y también les preguntamos a los jóvenes, a la ciudadanía en general, si tienen tal vez esta misma percepción que nosotros. ¿Saben, conocen qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Esto fue lo que nos dijeron, veamos. ¿Sabe usted qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? De una, sí, claro, ¿verdad? No sé. Exactamente no, pero creo que es un grupo de ciudadanos que deben estar súper bien preparados para aportar ideas que ayuden al colectivo. Consejo de Participación Ciudadana es una instancia del gobierno que escoge algunos candidatos para ciertos puestos puntuales del Estado, ¿no? ¿Conoce usted qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? Ayudan a decidir en él, ayudan a tomar decisiones a un grupo de políticos, sí. No. No, no, ni idea. Sí he escuchado, sí, pero no tengo idea. ¿Sabe usted qué autoridades elige el Consejo de Participación Ciudadana? No desconozco, la verdad. La Asamblea Nacional. Están por mandato del Consejo de la Judicatura.
Sí, sería el Contralor de la Defensoría del Pueblo, sí, de las que me recuerdo ahorita. No, estoy perdida, no sé, lo siento. ¿Qué sabe usted del Consejo de Participación Ciudadana? Del Consejo de Participación Ciudadana, le digo que le comento que no sé. No sé, no entiendo qué. Consejo de Participación Ciudadana. Consejo del yo sé que quieren cambiar, no quieren cambiar de presidente porque todos los que integran tienen sus pasados, sus cosas, no saben dirigir. Entonces, yo no sé cómo se maneja todo eso. Hemos hecho esta consulta no para hacer quedar mal a la ciudadanía, sino para reflejar lo que realmente ocurre. Y el desconocimiento, o sea, muchos no tenían ni idea qué era eso y algunos por ahí, solo uno de los personas entrevistadas dijo, sí, bueno, sí, creo que elige el Contralor, pero dudó. Es decir, se nota que hay un desconocimiento total de los ciudadanos que vamos a ir a votar. Muy bien, entonces para eso mismo nosotros nos encontramos con los juristas. Nuevamente, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y quisiera empezar, doctor Benavides, para que entendamos todos qué es el Consejo de Participación Ciudadana y cuál era ese objetivo que tenía al crearse. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estimado Byron, Andrea, un cordial saludo a Natalie y a todos los ciudadanos que nos están mirando. Pues bien, el Consejo de Participación Ciudadana se crea en la Constitución de Montecristi con una finalidad, el de despolitizar y despartidizar el órgano encargado de designar a las principales autoridades de control, llámese Contralor General del Estado, superintendentes, defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Pero vemos que en efecto esas atribuciones, que no solo es el de designar autoridades, sino también de generar mecanismos de participación ciudadana y también combatir, entre comillas, la corrupción, fueron insuficientes. ¿Por qué entre comillas, doctor? Porque vemos que lastimosamente el Consejo de Participación Ciudadana lo único que se ha dedicado es ver a quiénes van a poner en los órganos de control, dejando por fuera, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana. Y esa competencia para combatir la corrupción prácticamente ha quedado en último lugar y vemos que esa facultad que tiene muchas veces no ha sido utilizada y al menos la ciudadanía, y de lo que yo conozco, no he visto al menos un caso que hayan puesto la denuncia en la Fiscalía. Natalie, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podemos interpretar este cambio, este modelo y cuál sería la intención o la no intención de no elegir estos máximos las máximas autoridades de cada organismo de control, Contraloría, Defensoría Pública, etcétera? ¿Cuál podría ser? ¿Cómo podemos entender esto? Buenas noches, Andrea, Byron, estimada ciudadanía, y qué gusto compartir y volvernos a ver, André. A ver, al revisar lo que la ciudadanía decía, creo que quienes decidieron crear el Consejo de Participación Ciudadana lo lograron muy bien. Lo lograron muy bien porque, en efecto, la gran mayoría de la ciudadanía no entiende para qué sirve, pero el nombre es bonito. Se entiende que sería un grupo de ciudadanos que van a velar, que van a tutelar para que todos los demás ciudadanos nos sintamos representados en la participación ciudadana que se da como una autoridad. De hecho, es el quinto poder del Estado. Entonces, en nombre, suena precioso. Pero ¿qué pasa y por qué, si nadie entiende de qué sirve, se ha vuelto básicamente la joya de la corona de todos los gobiernos? Porque cuando tú, a través de tu Consejo de Participación Ciudadana, que se conforma por 7 consejeros, escoges el Fiscal General de la Nación, escoges el Contralor, escoges todos los superintendentes, escoges el Defensor del Pueblo, escoges el Consejo de la Judicatura. Estamos hablando que en el deber ser, es decir, en el papel, el presidente es uno de los 5 poderes del Estado. Y ahí le voy a cortar, doctora, porque tenemos ya, la ciudadanía también les quiere hacer preguntas y estas son, vamos a ir entonces con la pregunta número 1 de jóvenes que quieren saber también respecto de lo que usted acaba de mencionar, doctora. Veamos entonces.
gustaría preguntarles qué intereses hay para que el Consejo no haya podido elegir todavía autoridades definitivas. Ya de por sí la ciudadanía dice que puede haber intereses detrás. No sé, Natalia, qué piensa, y también el doctor André, pero efectivamente la gente duda. Y duda porque efectivamente, como cualquier otro de los ciudadanos, lo que acaba de decir este señor o este joven nos releva el comentario, pero me gustaría saber qué opinión tiene. Claro que sí, mire, todos dicen que no sirve hasta que llegan al poder y se dan cuenta que es muy difícil gobernar con los poderes en contra. Y a todos les interesa tener al menos algo de manejo o algo de maniobra con los otros poderes para en efecto poder llevar a cabo la política pública. Y podemos ver esto, por ejemplo, en el ejemplo entre lo que pasa en el Ejecutivo y lo que pasa en Asamblea. Mientras nosotros los ciudadanos necesitamos que se dicten leyes que vayan en nuestro beneficio, cualquier ley que se proponga, independientemente de que sea buena o mala, se vuelve una ficha en la cual estamos nosotros del Ecuador ahí, como el trofeo, mientras el Ejecutivo y el Legislativo pugnan por quién va a tener mayor poder que el otro. Entonces, eso, la ciudadanía, es una absoluta falta de respeto pensar que la ciudadanía no comprende o no se da cuenta de la falta de responsabilidad de las autoridades de cumplir con su rol. Entonces, ¿por qué no se escogen todavía las personas que tienen que estar en los puestos como la Contraloría General del Estado, solo por poner un ejemplo? Porque, por supuesto, hay demasiado interés detrás de que se busque o se salpique, y tenemos dentro de la Contraloría, y André no me va a dejar mentir, una cacería de brujas en donde inclusive el mismo servicio público se vuelve inoperante porque nadie quiere firmar ni siquiera la compra de un esfero porque le tienen pavor a la Contraloría, porque la Contraloría también, para decir que está haciendo algo, tiene que buscar castigos, porque pensamos que decir aquí castigué a 100, es decir, hice, en lugar de pensar en los grandes peces. Entonces, ahí hay un entramado que les atañe a todos. André, ¿en qué momento se desfiguró este principio que parecía, entre comillas, democrático y ciudadano? Bueno, tenemos que tomar en cuenta cuál es el origen y cómo era la forma de designación y conformación de este Consejo de Participación Ciudadana. En un inicio dijeron, bueno, aquí los actores principales van a ser los ecuatorianos. Pero ya en la práctica vemos que no llegaron el ciudadano común, el ciudadano de pie o el mejor preparado, sino a quien en efecto respondía al poder de turno. Y eso pasó con los dos primeros consejos de participación ciudadana. Entonces, claro, veníamos de un Congreso Nacional bastante cuestionado y dijeron, busquemos otra fórmula. Nos inventamos el agua tibia, porque esto no existe en otro país, creo que en Venezuela existe algo similar. Pero claro, después vemos que las autoridades de control ya no eran designadas por los órganos políticos como la Asamblea Nacional, sino por 7 iluminados que a la final del día respondían a intereses netamente políticos. Y eso decir cuando los han seleccionado. Vamos a ver un cuadro también que hemos preparado sobre todo lo que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo con la designación de autoridades. Producción, entonces, si me ayuda, ¿cuáles son las que tiene pendientes de todas aquellas que hemos conversado? Esa es entonces ya el cuadro que tenemos a continuación. La Super de Bancos está subrogada desde febrero. El presidente del Consejo de la Judicatura está en la presidencia interina desde febrero también del año pasado. La Contraloría, la misma situación, pero desde el 2017. Defensoría Pública desde agosto, el Consejo Nacional Electoral desde noviembre del 2021, el Tribunal Contencioso desde abril del año pasado. ¿Qué decir sobre esto entonces? A pesar de que tienen muy pocas competencias del Consejo de Participación Ciudadana, ya lo vemos aquí, ni siquiera ha elegido autoridades. Y también tenemos una pregunta de la ciudadanía respecto a este tema en específico. Y si me ayuda también producción, vamos entonces con la pregunta 2 de la ciudadanía. Yo quisiera conocer en qué afecta al país el tener autoridades subrogantes. Bueno, clarísimo. ¿Qué afecta a la institucionalidad o al desenvolvimiento del día a día de los ciudadanos? Natalia. Tú acabas, Byron, de responder básicamente en la pregunta, en la incertidumbre y en la falta de institucionalidad. Cuando uno está en el sector público, uno conoce que cuando alguien está subrogando, generalmente no se siente en la capacidad de tomar todas las competencias bajo el eslogan "es que estoy subrogando". Y eso hace que las funciones se vuelvan
inoperantes. Si de por sí ya tenemos mucha burocracia, tenemos que tener certezas. Y una persona que no está posesionada en apego a la ley, respetando el debido proceso y en consecuencia es una autoridad de Estado que en teoría tiene algo que hacer, pero no está dotado de toda la certeza y seguridad jurídica para poder ejecutarlos, es una autoridad que va a ser tibia. Entonces, más allá de que está en la obligación de ejecutar y demás, sí existe una absoluta falta de responsabilidad y de respeto al marco jurídico al tenerles desde hace más de 3 años subrogando y subrogando. ¿Eso cómo nos hace ver como país? Como un país que no respeta su institucionalidad. Más allá, quisiera tal vez si lo bajamos un poco a estos de ejemplos y conversábamos con la ciudadanía y ellos nos decían un poco, no me ha afectado que haya un subrogante en Contraloría desde hace tiempos, con que yo venda en mi puesto de trabajo, eso es lo que me importa. Pero lo que queremos entonces explicar un poco más coloquialmente es en qué realmente nos afecta o cómo estas instituciones al tener pues estas autoridades subrogantes no están cumpliendo su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre, doctor Benavides? Bueno, yo creo que si bien es cierto, la ciudadanía dice, bueno, si estamos con Contralor General del Estado subrogante, no hay superintendente, ¿cómo puedo ver eso de manera palpable? Exactamente. Pero yo creo que sí podemos aterrizar con ejemplos que en realidad van a afectar la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos con un ejemplo sencillo. Si tú quieres, por ejemplo, al superintendente de bancos dirigirle un reclamo porque el banco te ha debitado inadecuadamente un monto, tú no sabes ni siquiera a quién debes dirigirle el oficio para que después te lo devuelvan. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver un caso que se da el día a día. Vamos con uno más sencillo, y es algo que no me han contado, sino yo lo he vivido, con el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no tiene un titular. Y aquí no es que se perjudica a los jueces, no, aquí están perjudicando al ciudadano que reclama su pensión de alimentos, reclama su despido intempestivo, reclama una indemnización. ¿Y qué es lo que pasa? Que falta de insumos, por ejemplo, para despachar los casos. A diario me pasa que dice, ¿sabe qué? Quiere copias certificadas, pero traiga la resma, traiga el tóner. Y el Consejo de la Judicatura, en vez de estar preocupado en arreglar, resolver la vida de los justiciables, está viendo la forma de quién se va a quedar en ese puesto subrogante o quién se va a quedar prorrogado. Entonces vemos que en efecto sí existe una afectación. Y vamos con un último caso, en lo que tiene que ver con el superintendente de bancos también. Las instituciones financieras internacionales, ¿cómo van a querer invertir en el país si ni siquiera la autoridad de regulación y control está debidamente posesionada? Natalie, y un ejemplo que es básico, y usted que está en este tema de defensa de derechos de la mujer sobre todo, hay mujeres que van a la Defensoría Pública y no pueden despacharles un trámite. El defensor público, y usted me lo va a contar que es la especialista, tiene ese rol, defender a las personas que no tienen capacidad de contratar un abogado privado. ¿Afecta o no afecta a estas madres, por ejemplo, que van o mujeres que van a denunciar violencia de género, por ejemplo? Por supuesto que sí. Y afecta al ciudadano de a pie como usted y como yo, y afecta al servidor público, y les voy a explicar por qué afecta en ambos lados. Al primero, porque yo voy a pedir atención. Si estoy yendo al defensor del pueblo, si estoy yendo a la Defensoría Pública, es porque hay algo que es una necesidad urgente en mí de que me tutelen. Me están golpeando, me están agrediendo. Ya tomo este paso de ir, de buscar ayuda y me dicen, no puedo despacharle porque no está el director regional notificado o no está posesionado porque el director nacional tampoco lo está. Entonces, esta cadena, porque en el sector público todo va en una cadena, va desde el de arriba hasta el de abajo. Cuando no hay certeza en la cabeza, la gente que está en los mandos operarios, es decir, la persona que a usted le atiende en una ventanilla de cualquiera de estas dependencias, también dice, yo no puedo hacer ni A ni B porque no está mi jefe autorizado a firmar porque el jefe del jefe tampoco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que usted se queda en indefensión y aparte, si le pasa lo que decía el doctor Benavides, que aparte de que usted tiene que llevar su resma, su esfero, y estamos hablando que si alguien está ahí pidiendo auxilio, difícilmente está ahí para ir a comprar la resma y demás, pero lo hace.
La ciudadanía hace esos esfuerzos. ¿Qué pasa con la persona que está del otro lado del escritorio? Que también hay que tener empatía con el servidor público. Claro, el servidor público, también. y aquí vengo también un poco a hablar de este entramado de la Contraloría, que también es una organización que está acéfala. El servidor público te dice, es que si yo despacho esto, me puedo yo meter en un problema con la Contraloría, porque este dinero que se utilizó para que usted pueda despachar su trámite no es dinero público, sino dinero privado, y la Contraloría por todo me ve, por todo me examina, por todo me cae. Hay incertidumbre. Nos quedamos en esto, ¿y quiénes pagamos los platos rotos? Todos, porque incluso ese ciudadano que a usted no le atiende en la ventanilla, mañana está del otro lado del escritorio en otra ventanilla. Y si de por sí la burocracia en verdad nos asfixia, imagínese una burocracia que no tiene jefe. Así es. Muy bien, ¿qué les parece entonces si vamos a ver un recuento de lo que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana desde que se creó? Sí, precisamente Miri Zambrano nos ha preparado un reportaje a propósito de esto. Veamos de qué se trata. El mecanismo que usted ha hecho, pero usted tuvo tiempos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue concebido en su origen como una instancia conformada por los ciudadanos, elegidos mediante concursos de méritos y oposición, cuya función sería la de designar a las principales autoridades de control como superintendentes, contralor, miembros del Consejo Nacional Electoral, procurador del Estado, fiscal, entre otros. De esta forma se pensó despartidizar y despolitizar estas entidades que fueron cooptadas por el Congreso. En 2007, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa llamó a elecciones para conformar la Asamblea Constituyente y redactar una nueva constitución en la que se estableció el llamado Quinto Poder, con la función de transparencia y la creación del Consejo de Participación Ciudadana, cuya misión fue la de designar autoridades de control. En marzo de 2008 se posesionó en la Asamblea el primer Consejo de Participación, compuesto por Marcela Miranda, Luis Pachala, Tatiana Ordeñana, David Rosero, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, de los cuales 2 eran militantes cercanos al movimiento de Rafael Correa, Alianza País. Fernando Cedeño, actualmente asambleísta de Manabí por la Revolución Ciudadana, fue vicepresidente del CPC y posteriormente asesor personal del entonces ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Con ciudadanos. Vamos a la En consulta 2017, popular. en el gobierno de Lenín Moreno, se convocó a consulta popular, entre otros temas, para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y cesar a sus miembros, pregunta en la que ganó el sí abrumadoramente. En 2018 se posesionó al nuevo Consejo de Transición, cuyo titular fue Julio César Trujillo, catedrático y ex candidato presidencial por varios partidos. Este nuevo pleno del Consejo destituyó al superintendente de Economía Popular y Solidaria de ese año, Patricio Rivera, ex ministro de Rafael Correa, y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y a sus vocales, todos afines al régimen de Rafael Correa y su partido. Finalmente, en 2019 se designó un nuevo Consejo de Participación Ciudadana integrado por Walter Gómez, el sacerdote José Tuárez, Rosa Chalá, entre otros. Tras una accidentada y corta administración, los consejeros Tuárez, Gómez y Chalá fueron destituidos por la Asamblea y los votos en contra de la Revolución Ciudadana. Meses más tarde, el cura Tuárez sería detenido por la policía junto con otros implicados en una red de tráfico de influencias y sentenciado a 5 años de prisión. El nuevo consejo, instaurado en 2020 y en funciones actualmente, también estuvo en la polémica por la pugna entre el actual titular Hernán Ulloa y la expresidenta Sofía Almeida, conflicto que afectó el trabajo de los consejeros para la designación de autoridades como contralor, procurador, consejeros del CNE, judicatura, entre otras, que debieron ser reemplazadas desde 2020. Bueno, este es solo un ejemplo de todo lo que ha pasado en estos años que el Consejo de Participación Ciudadana ha estado, digamos, al frente de esta participación de los ciudadanos, pero hemos visto, André, que hay actores políticos que se pertenecían a alguna tienda o movimiento político de aquel momento o de aquel gobierno. No me queda claro dónde está la participación de los ciudadanos. Es que justamente vemos, estimado Byron, la distorsión que se dio a este procedimiento. Y en el reportaje claramente resume estos hechos vergonzosos que se han dado a lo largo de la historia desde su creación en el 2008. Vemos que muchos de los que conformaban
este órgano colegiado eran personas muy cercanas a ministros de Estado. Vemos que algunos después fueron hasta jueces de la Corte Constitucional. Y actualmente este Consejo de Participación Ciudadana evidentemente se ha politizado y se ha partidizado, justamente evitando lo que se estaba haciendo en el Congreso Nacional anteriormente. Y claramente vemos que el que llega a sentarse en ese puesto, inclusive el doctor Julio César Trujillo y los transitorios comenzaron a cometer los mismos errores que hicieron los consejos anteriores. Y el que está actual en funciones también. Y vemos que todos lo que tratan es de ver la forma de cómo cooptar el poder y evidentemente que éste responda a sus intereses. Ejemplo de aquello, ¿por qué el Consejo Transitorio, a través de una resolución y sin tener competencia, prorrogó en funciones al señor Celi, cuando se debía llamar un concurso de méritos y oposición y no se lo hizo? Y después ya vemos cómo es el desenlace, que el señor Celi está procesado penalmente, con contralor prorrogado, y a la final del día no tenemos esta autoridad. Andrea, ahí me queda una duda que seguramente los televidentes que nos escuchan también la tienen. Pero, ¿y qué marco jurídico tienen? Es decir, ¿hasta dónde puede el Consejo hacer lo que hace? Porque lo que usted acaba de decir es patético. Es que el problema aquí es que echa la ley, echa la trampa. Y si existe constitución, existe ley, le ven el vacío normativo, la ambigüedad o la contradicción y le interpretan antojadizamente. Entonces, eso es parte del manejo político que se le ha dado a este organismo. Y un caso que me parece bastante explícito es lo que ocurrió la semana pasada o hace 2 semanas con la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Vemos que la terna enviada no tenían prohibiciones, no tenían inhabilidades, cumplían con los requisitos. Y cuando ya se tenía que votar, 3 votan a favor y el último voto, con el cual ya tendríamos autoridad, de taquito se la saca y vota abstención. Muy bien, vamos nuevamente a recordar cuál es la pregunta que vamos a tener entonces en la consulta popular, y es si es que se le debe quitar las competencias. Y ahora tenemos preguntas nuevamente de la ciudadanía. Producción, me ayuda por favor con la pregunta 4, la 5 y la 6, que tienen que ver precisamente con este objetivo que tenía el Consejo de Participación Ciudadana. Escuchemos entonces qué dice la ciudadanía. A mí me gustaría saber si realmente es necesaria esa institución. A mí lo que me gustaría preguntarles es que si desde su creación en algún momento el Consejo funcionó. A mí me gustaría saber si en otros países hay instituciones similares o cómo eligen. Muy bien, tenemos ahí entonces 3 preguntas en una. En lo que dice la ciudadanía es: ¿realmente se necesita entonces del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué no eliminarlo solamente? Por favor, abogada. Que sí, gracias, Andrea. A ver, yo creo que la pregunta es un poco más profunda. ¿Por qué? Porque si nosotros respetaríamos las instituciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en efecto, tendría un deber ser. Porque estamos hablando que de ciudadanos, los más probos del país, vendría la designación de las autoridades más importantes del país, que serían las autoridades de control, que ya las hemos repetido a lo largo de este programa. Entonces, no es tanto quién está o qué nombre le quieren poner, porque probablemente esto es casi como cuando se inventan ministerios y le ponen el nombre de una causa para decir se solucionó, ¿ya? La ciudadanía, aquí lo que está reclamando es que no se hace el trabajo para el cual estás sentado en ese puesto. Entonces, para mí, ¿y por qué hago referencia a esto? Porque probablemente, como la ciudadanía está en su deber de informarse, habrán ciertas personas que por defender el régimen A o el régimen B digan, no, pero cuando esto se creó justamente para quitarle esta forma de corrupción al anterior Congreso y pasó el poder al pueblo, y ahora el pueblo designó grandes autoridades. Acabamos de ver un excelente reportaje que nos deja muy claro que así no fue.
Porque claro, si las autoridades están para servirme a mí y yo soy el poder y todos somos parte de la argolla, entonces el consejo funcionó. Pero si yo estoy por fuera de la argolla, entonces el consejo no funciona. Entonces, ampliemos un poco más el debate porque creo que a eso tenemos que ir en cuanto al referéndum y a lo que el referéndum nos está ofreciendo en el cambio. No es tanto cómo se les ocurre ahorita satanizarlo o hacerlo un santo, porque esto dependerá, y a mis amigos televidentes, dependerá del que quiera defender una postura. Pero el problema aquí es que no se respeta la institución, porque la institución concebida, si usted lee la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si se aplicara a lo que dice la ley, no habría un problema. El punto es que quien sea que llega a esta joya de la corona, se pone a ver quién es el mejor postor. Y ahí es donde le bauticen como le bauticen, escoja la asamblea o escojamos los ciudadanos, hay un conflicto. André, ahí me surge una duda, una pregunta que seguramente algunos televidentes se la hacen. Entonces, ¿significa que esto, que es esta institución de llamada Consejo de Participación Ciudadana, no me representa como ciudadano? Es decir, el propio Consejo está dando argumentos para que el ciudadano vaya a votar, a favor o en contra, pero a votar. ¿Cree usted que el ciudadano de a pie que nos escucha ahora puede hacer este análisis que tratamos de hacérselo entender nosotros? Yo creo que el ciudadano, el ecuatoriano es muy inteligente y muchas veces se lo menosprecia y él sí puede interpretar la política de nuestro país. Y lastimosamente vemos que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ellos mismos son los que se han hecho un harakiri para que los ciudadanos también, en la forma como ellos los designaron con el último proceso del 2019, a través de las urnas y la consulta popular, vean otro mecanismo de designación, de selección, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, lastimosamente yo creo que se está distorsionando lo que viene a ser una democracia representativa con los tres clásicos poderes. Para mí esto de que existe un Consejo de Participación Ciudadana lo único que ha causado es que se den este tipo de dificultades, pugnas y problemas. El Ecuador históricamente ha sido un régimen presidencialista y en un régimen presidencialista con democracia representativa lo que funciona es que el presidente de la República envía la terna, la Asamblea designa, o en su defecto la Asamblea envía las ternas y el presidente de la República lo hace. Y claramente vemos que eso sería un mecanismo, porque si bien es cierto, el Consejo de Participación Ciudadana ha servido para este tipo de acuerdos políticos, al menos trasladar la función a la Asamblea Nacional, lo único que hace es sincerarnos y transparentar cuáles van a ser los acuerdos políticos que se hagan entre los diferentes bloques legislativos y veremos quiénes en efecto son los que nombraron al Contralor, al Superintendente, al Defensor del Pueblo y que respondan por esas designaciones. ¿Será o no bueno entonces de enviar a la Asamblea Nacional? Con esta pregunta nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tendremos más sobre estas dos preguntas que van a estar en la consulta popular relacionadas al Consejo de Participación Ciudadana. A la consulta vamos bien informados y para eso este espacio busca que usted, televidente, se pueda interiorizar de qué conceptos debe tener para ir a las urnas efectivamente a votar con conciencia, pero sobre todo con criterio. La segunda pregunta, dentro de las 8 preguntas de la consulta, es precisamente sobre esta función del Consejo de Participación Ciudadana. Escuchemos. Está de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional.
yo que no soy joven como todos los de esta mesa, me acuerdo que la Asamblea, en ese tiempo Congreso Nacional, designaba las autoridades y ahí era pues los amarres, los arreglos entre el partido A y el partido B, y entonces claro, era realmente un problema porque la designación de estos funcionarios de otras entidades se volvían un botín político efectivamente, pero ahora no sabemos si va a volver a la misma institucionalidad que es el legislativo. Así es, y comentábamos justo en el corte, si es que nos pueden dar un recuento de cómo se ha elegido hasta este momento a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo hemos hecho a través de las urnas, doctora. Claro que sí, es importante que usted sepa que en este momento usted, yo, cualquiera de nosotros puede ir al Consejo Nacional Electoral y decir quiero postular para ser consejero, y hay que cumplir algunos requisitos, entre ellos haber hecho algo relacionado con participación ciudadana o tener el reconocimiento de ser un ciudadano probo, tener el reconocimiento de trabajar en fundaciones, de trabajar en el activismo y tener cartas que avalen la honorabilidad suya. Con esos requisitos, más unos cuantos que se han puesto en reglamentos, no en la ley, como por ejemplo, no haber ocupado un cargo público alto, inclusive 30 meses antes de la postulación suya. Esto entiendo para evitar que si usted fue viceministro y después quiere ser consejero, pueda tener algún tipo de conflicto de intereses. Por ponerle un ejemplo, usted llevaba su carpeta al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral hace esto público, cualquier otro ciudadano puede impugnar, el Consejo revisa su carpeta y si usted pasa los requisitos, usted entra a los listados. Aquí tiene que haber hombres, mujeres, personas indígenas, personas de la comunidad LGTBI+, etcétera. Y la idea es que dentro de los 7 consejeros en la lista, cuando usted vota por hombres, por mujeres y demás, tenga una representatividad del Ecuador. O sea, así hay un proceso es ahora. ¿Ya? Entonces, se entendería que el espíritu de esto era que cualquier ciudadano pueda ser parte del Consejo. No había un tema de méritos y oposición para ser consejero. A propósito de espíritu, también hubo gente que estaba, dicen, pues delegada del Espíritu Santo, el sacerdote Carlos José Tuárez, bueno, y todos pensaban, fue el más votado de todos esos candidatos de consejero, y pensamos que estaba pues, designado por Dios, porque era un hombre de Dios, y resultó hasta detenido en un proceso. ¿Cómo evitar eso? No había el tema de mérito y oposición para yo ser candidato. Y ahí uno gana por votación popular. Si es que usted está encabezando las listas, es más probable que gane que si está al final de las listas. Y en consecuencia, cualquiera. Entendiendo que al ser un ejercicio democrático, todos estábamos en el derecho. De hecho, quienes... aquí no vamos a hablar de votar sí o votar no, pero por ejemplo, probablemente para quienes están en contra de la reforma van a decir que así se está coartando el derecho de cualquier ciudadano a ser parte del Consejo. Muy bien, ahora entonces lo que tenemos de la pregunta de la consulta popular es que si se quiere que se cambie a la Asamblea Nacional para que elija a sus miembros, y respecto de aquello tenemos también una pregunta que ha realizado la ciudadanía. Si me ayuda entonces producción con la pregunta 10, veamos. Bueno, en este caso mi pregunta sería, ¿pasar las responsabilidades del Consejo a la Asamblea no sería pasar de Guatemala a Guatepeor? No hay nada más que añadir. ¿Es o no así, doctor? Bueno, yo creo que en los actuales momentos que está viviendo la Asamblea Nacional, diríamos, es como que saltar de las llamas para caer a las brasas. Pero también creo que esta pregunta viene atada con la reducción del número de asambleístas, independientemente de la opinión que yo tenga. Pero esa reducción del número de asambleístas tiene que también estar concatenada con una reforma política y electoral. En el momento que se elijan mejores asambleístas, podemos mejorar la calidad de la fiscalización, de la legislación y evidentemente esta nueva atribución de designación de autoridades. Y evidentemente que en este caso estamos viendo la tercera forma de cómo se va a designar el Consejo de Participación Ciudadana. Antes era un proceso de selección en el CNE, después elección popular y ahora lo que se va a hacer es a través de la Asamblea Nacional. Y bueno, aquí vemos que existen varios filtros. El primero, evidentemente, que el ciudadano puede participar en este proceso. Se va a configurar una comisión técnica de selección
que va a recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional finalmente quién va a ser designado como la autoridad, y aquí dependerán de los votos. Y yo creo que de alguna forma eso puede transparentar, como yo lo decía, esos acuerdos que sean a la vista por parte de los ciudadanos, y no que como está ocurriendo en la actualidad, que vemos que los acuerdos, la componenda, estos consensos que no existen son debajo de la mesa, y evidentemente el ciudadano no puede dar cuenta de lo que ocurre aquí. Y esperemos, en efecto, que la Asamblea Nacional esté a la altura de las circunstancias. Y aquí hay un dato interesante. Esta actual Asamblea Nacional no va a designar autoridades. ¿Por qué? Porque en la consulta popular hay una transitoria y evidentemente ya queda de responsabilidad de los ecuatorianos escoger a nuestros asambleístas, que en el 2025 van a ser los encargados de designar y escoger a las principales autoridades de control. Y precisamente sobre esa inquietud hemos también recogido en la calle algunos de los cuestionamientos que hacen los ciudadanos a propósito de eso, si se puede o no creer que pueden designar autoridad, me refiero a la Asamblea Nacional. Escuchemos. Yo quisiera saber si 7 personas que forman parte de un consejo no pueden llegar a un acuerdo, ¿qué nos hace pensar que toda una asamblea, con todas las personas que forman parte de la asamblea, van a llegar a un acuerdo? Hasta el momento 137 asambleístas no se ponen de acuerdo en las leyes tampoco. Doctora, ¿cómo pensar, como dice la ciudadanía, que se puedan poner de acuerdo en elegir a miembros del Consejo de Participación Ciudadana? A ver, yo coincido con el doctor Benavides en que esto va a transparentar, porque hay que ser francos con la ciudadanía. Si el Consejo de Participación Ciudadana tiene a todas esas autoridades subrogando y no ha podido decidir, ¿dónde creen que está el problema? ¿En el Consejo? No. Este es un problema de pugna política. Este es un problema que detrás y debajo de la mesa tiene a la pelea entre el legislativo y el ejecutivo, y tiene acá arriba al Consejo de Participación Social, en donde están básicamente jalando, pugnando, viendo quién pesa más para poner al fiscal, quién pesa más para poner al contralor. ¿Qué significa esto? Porque la ciudadanía, yo coincido en que el ecuatoriano es una persona muy inteligente y merece respeto. Que si yo voy a pasar una ley para que todos seamos felices, pero yo del bloque A o del bloque C necesito que me designes contralor, te digo, yo no te voy a aprobar la ley para que todos seamos felices. ¿Por qué? Porque te doy los votos si tú me das el contralor. Entonces, ¿qué pasa? Se queda esta suerte de estos 7 consejeros en donde básicamente 3 dicen A, 4 dicen B, en donde las ternas a veces van mal desde arriba mismo, y hay este show que se transparentaría un poco, que si se van o no se van a poner de acuerdo, probablemente no, pero al menos va a ser mucho más claro quién quiere qué. A propósito de eso, hemos también recogido otras impresiones de ciudadanos de la calle precisamente sobre esto que estamos hablando. Escuchemos. Según su percepción, ¿qué es lo más importante que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sinceramente no tengo ni idea, es algo que no se ha difundido mucho, es algo que no se ha hecho qué es lo que va a hacer ni cuáles son sus proyectos. Lo único que se escucha es que hay mucha corrupción, que no son gente preparada, y la verdad creo que no ha hecho nada. En sí la ciudadanía no sabemos qué es lo que está haciendo realmente. Bueno, el nombramiento de algunos funcionarios, pero yo lo que percibo es unas pugnas internas y unas reyertas continuas que no dan credibilidad a esa institución. ¿Sabe usted cuántos miembros integran el Consejo de Participación Ciudadana? 5. 8. 7. ¿Usted prefiere que las autoridades sean designadas por el Consejo de Participación Ciudadana o la Asamblea? El Consejo de Participación Ciudadana. Porque obviamente es un poder no anexo al Estado que puede elegir las autoridades sin ningún tipo de presiones. La Asamblea tiene los plenos derechos de convocar y elegir las dignidades como contralor y todas esas. No me interesa y no creo en los políticos. En una palabra, defina el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué le digo? No, ¿cómo así? No sé. Expectativa.
Muy bien, esas son las impresiones entonces que Más tiene dudas, la ciudadanía. más dudas que certezas. Así es, más dudas que certezas y sobre todo, me quedo con una de ellas, a muchos no les interesa. ¿Cómo hacer para que también les interese lo del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, vamos a seguir conversando con nuestros expertos después de la pausa. A la consulta bien informada es un ejercicio democrático y de participación ciudadana, porque ustedes lo han visto, de esta casa, Ecuador TV y Diario del Teléfono, precisamente para que usted vaya a las elecciones a votar con conciencia y bien informado, Andrea. Así es, estamos entonces ahora desmenuzando un poco lo que usted encontrará en la papeleta el 5 de febrero respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros no hemos querido hacer tantas preguntas porque las preguntas las tenemos en la calle. Precisamente ahora vamos a escuchar dos de ellas que tienen relación con el Consejo de Participación Ciudadana y también esta función que podría pasarse a la Asamblea Nacional para elegir sus miembros. Escuchemos entonces. Sobre todo yo creo que si el Consejo se creó para evitar las injerencias de los partidos políticos, ¿quiere decir que fracasaron o tuvieron un problema con el tema? Esa es una pregunta que me llama la atención, la verdad. ¿Cuál será el mecanismo que utilizará esta Asamblea para no caer en lo mismo del Congreso de hace 15 años para elegir autoridades? Doctor Benavides, su impresión. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dicen los ciudadanos y de hecho yo podría ser hasta más radical. Para mí no es solo que tiene que trasladarse la función de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, sino que tiene que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se podría hacer también por consulta, doctor? En este caso se lo puede hacer a través de una reforma parcial a la Constitución y posteriormente con un referéndum ratificatorio en el cual la ciudadanía va a decidir si es que en efecto se elimina o no se elimina este organismo. Por otro lado, y respondiendo también a la ciudadanía, ¿qué pasa en la Asamblea Nacional? ¿Se van a poner de acuerdo o no? Vamos a caer en lo mismo que pasaba hace 15, 20 años y evidentemente esa es una de las preocupaciones que tiene la ciudadanía. Otra de las preguntas, no se olvide, doctor, que también es, ¿entonces fracasó el Consejo de Participación Ciudadana? Por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana yo creo que realmente fracasó, creo que distorsiona nuestro Estado de Derecho y no debería, en una democracia madura, no debería existir. Ahora, el ciudadano también se preocupa y dice, miren, 137, ¿van a elegir a las autoridades cuando no se ponen de acuerdo? Afortunadamente el procedimiento dice lo siguiente, a ver, los ciudadanos participan o se envían las ternas, hay una comisión técnica de selección, se envían los 3 o 4 mejores nombres y si es que la Asamblea Nacional dentro del plazo no se pronuncia, el que es designado es el primero que ha tenido el mejor puntaje, llamémoslo así, por esta comisión técnica de selección, y así no vamos a tener estos vacíos, estas situaciones que actualmente estamos viviendo en el país. Entonces, eso se conoce como el Ministerio de la Ley, así que si no se ponen de acuerdo los bloques legislativos, pero por el Ministerio de la Ley sí se va a tener que designar una autoridad. ¿Natalie fracasó en los 14 años del Consejo? ¿Nunca se vio? Sin duda. A ver, aquí van a haber opiniones divididas, una vez más, y reitero, mientras el Consejo era parte de la argolla del poder, por supuesto que van a defender lo que sirvió. Al momento en el que el Consejo ya deja de ser parte de la argolla, van a decir que no sirve para nada. Entonces, aquí las opiniones van a venir de quién se vio afectado. Ahora, como ciudadana, considero que fracasó desde que se creó, porque yo creo que este shampoo, por así decirlo, que tenemos, fue desde el inicio concebido para que justamente sea así. El hecho de que la ciudadanía no comprenda cómo funciona, obviamente fue concebido justamente para que no se comprenda, porque recordemos que mientras menos se comprende, mientras menos se entiende el actuar, es más fácil manipularlo y maniobrarlo para quienes lo crearon o para quienes sí lo comprenden. Entonces, es una institución
Que no sirve, sin duda. Es una institución que, y por ejemplo aquí dirán, porque yo inclusive postulé para ser parte con la intención de poder colaborar a que esto fenezca, porque coincido que esto no tiene que existir. Entonces, antes de que salgan, le decía, pero si no sirve, ¿para qué te quieres meter? Porque justamente donde las cosas no sirven, hay que poner ciudadanos que estén abiertos a no ponerse a la orden del que está arriba de turno. Muy bien, ahora tenemos 2 preguntas más de la ciudadanía y escuchemos entonces a continuación. Si gana el sí, ¿en qué tiempo se implementarían los cambios? Bueno, y si llega otro gobierno y quiere otra vez darle competencias al CPCSS, ¿cómo se blindarían los cambios logrados en la consulta? Ya lo oíamos hace poco, doctor Benavides, de explicar un poco cuándo se implementará, pero para tenerlo más claro, ¿cuándo será entonces? Bueno, también es importante indicar que en la propuesta de consulta popular existe un anexo. Y en ese anexo hay las modificaciones normativas a los artículos correspondientes de la Constitución. Y también hay unas disposiciones transitorias. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las transitorias? Nos dice, mire, usted como presidente de la República gana la consulta popular que usted propuso, tiene que presentar un proyecto de ley para viabilizar aquello. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar el proyecto de ley? 180 días. Una vez que presente el proyecto de ley, eso va a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene 365 días para tramitarlo. Si es que la Asamblea Nacional se demora en tramitar, también nos dice, bueno, pueden usar una prórroga de 90 días. Es decir, que estamos hablando de 1 año, 9 meses que tiene el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para tratar este proyecto de ley. Y ahí veríamos, haciendo cálculos, si esto es publicado en mayo de este año, que la próxima Asamblea Nacional del periodo 2025-2029 va a ser la primera que va a hacer uso de esas atribuciones para designar autoridades. Natalia, la otra pregunta decía, ¿qué pasa si viene otro gobierno? Y efectivamente cambia y da nuevamente competencias al Consejo. ¿De qué sirvió la consulta? Por el momento, lo que está diciendo el proyecto de consulta popular es que se cambiaría la manera en la que se van a escoger a los consejeros, pero los consejeros todavía van a designar esas autoridades, que son la competencia más importante que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Hablar de qué pasa si viene otro gobierno y quiere darle las mismas competencias y demás, es probable. Casi todos los gobiernos llegan con una idea de consulta popular y de reformas, justamente porque consideran que hacer el ajuste A, hacer el ajuste B, hacer el ajuste C en el marco normativo les va a permitir cumplir con su plan de gobierno. No hay que mentirle a la ciudadanía. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. ¿Es factible? ¿Es probable? Hay una alta probabilidad. Recordemos que entre las competencias del primer mandatario está justamente el llamar a la ciudadanía a referéndums, y no es que usted puede coger y decir y nunca más se habla de este tema. Descarta, entonces. Eso sería mentirle a la ciudadanía, decir con esto nunca más se va a poder tocar el Consejo. No, señores, a través de un referéndum, recordemos que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que así como ahorita para deshacer algo que se hizo mediante ley y votación electoral, otra vez estamos yendo a las urnas para reformarlo, si mañana se quiere reformar nuevamente, pues tendremos nuevamente que ir a las urnas. Muy bien, sus impresiones entonces, nos quedan pocos segundos respecto de lo que hemos visto del Consejo de Participación Ciudadana y lo que encontraremos también el 5 de febrero, doctor. Bueno, yo creo que en febrero los ciudadanos tienen una oportunidad histórica para en algo enmendar la situación grave que está viviendo nuestro país en lo que tiene que ver con institucionalidad. Creo que devolver esa atribución, la de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, de alguna forma va a permitir que tengamos autoridades de control, tengamos autoridades que van a velar por los más altos intereses del Estado y de los ciudadanos, y no como en la actualidad que están viendo intereses personales, intereses políticos, intereses partidistas. En todo caso, la ciudadanía tiene la última palabra y va a ser quien va a decidir sobre los futuros de nuestro país. Doctora. Muchas gracias. Yo aplaudo iniciativas como este programa, en donde lo primero que nos dijeron al invitarnos es: aquí no vamos a hablar ni del sí ni del no, porque a usted
le compete decidir, escuchar en todos los medios de comunicación que pueda a todas las personas que se atrevan a hablar de las preguntas y usted generar su propio criterio. Tenemos una oportunidad histórica. Queremos y todos los días pensamos que esto no tiene nada que ver con nosotros, que no nos importa. Sí nos importa. Tenemos que ser ciudadanos responsables. Y aunque sintamos apatía por la clase política, recordemos que el país es nuestro. Gracias, me quedo con esa última frase, Natalie. André, muchas gracias por acompañarnos, estamos ya segundos de despedir. Recordarles, Andrea, que el próximo jueves a esta misma hora tendremos otra cita. Así es, estaremos, como les hemos dicho todo el tiempo, desmenuzando las preguntas de la consulta para ir a la consulta bien informados. Que tengan todos buena noche. Buenas noches.